Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, hoy vamos a mirar un video que estuvo lanzando Hero Wars Alliance sobre Polaris. Y vamos a estar mirando más que todo lo que hablan sobre el video. Porque bueno, ahí están hablando sobre el ataque, sobre las cosas que tiene. Pero bueno, no sabemos muy bien en ciencia cierta para qué funcionalidades la podemos utilizar. Así que bueno, vamos a estar mirando el video. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Bueno, vamos súper rápido a ir al navegador y vamos a estar mirando el video. Yo lo estuve mirando poco a poco, pero bueno, miren que aquí comienza súper rápido. Dice: liberada de su prisión helada, Polaris llega para ayudar a guardianes de Dominion. Como todos ustedes saben, todos los héroes que van introduciendo el juego, pues obviamente ellos van, como quien dice que todos van a ayudar, todos van a ayudar. Entonces, vamos a mirar un poco. Oh, wow, Polaris. Ok, dice que su toque helado congela constantemente a sus enemigos. Entonces, pero bueno, ¿para qué sería? Ok, dice que los vuelve vulnerables a acabar hechos pedazos. Bueno, si en este caso los vuelve vulnerables, esto va a permitir un poquito que el resto de héroes puedan hacer ataques súper rápido. Y de pronto, más que todo, como ella tiene ataque hacia todos los enemigos, necesitamos también equipos que hagan ataque de explosión. Podemos mirar un Daredevil que hace ataque masivo y eso puede ayudar bastante. Bueno, aquí vamos a ir viendo el video, pero también vamos a ir dando estrategias. Ok, tenemos la primera, que es Glaciar Fortress, o para enfriar el fervor de los adversarios, la reina del hielo invoca una fortaleza helada. Este ataque me acuerda muchísimo a este enemigo. Se lo voy a dejar por aquí en la foto. Pues me parece que se parece muchísimo y es bastante curioso en ese sentido que tenga un ataque tan particular. Pero ahora vamos a mirar para qué lo utiliza. A ver, dice que cada impacto que recibe le da ¿qué? ¿Le da qué? Vamos a mirar otra vez. Otorga energía extra. Ok. Y los atacantes más ansiosos se llevan una gelada sorpresa. Polaris sends a shooting star to the middle of the enemy team, blasting nearby foes with magic damage and freezing. Bueno, este ataque, que es el Shooting Star, congela con el efecto aturdidor. Entonces ya podemos saber que Polaris es una heroína aturdidora. También podemos decir que es algo de control. ¿Qué tan beneficioso será? Bueno, según lo que he visto últimamente, Polaris está pero chetada, está haciendo muchísimo daño. Entonces aquí nos dice también que cada aliado del progreso aumenta drásticamente el área de la explosión de la estrella. Bueno, vamos a ver. Sí, para que nadie escape de la ira del reino del hielo. Y ahora viene el Pulsing Comet, que vendría siendo el cometa. ¿Te estás acordando? Es demasiado tarde para pedir clemencia. Y aquí está el cometa. A ver, que congela a todo el equipo e inflige daño mágico con el tiempo. Entonces, inflige daño mágico. Tendríamos que tener pendiente que el equipo que nosotros necesitamos crear con Polaris debe tener bastante daño mágico para que esto ayude, inflige daño mágico. Entonces tenemos que ir buscando estos equipos que ayuden a que Polaris potencie sus habilidades, pero también sería interesante de que la misma Polaris sea la que ayude al equipo, que obviamente esa es la intención. Miércoles. Aquí tenemos algo que mientras más cerca esté del cometa, más daño estará. Golpear e impulsar puede resultar útil. Bueno, aquí como pudieron ver, tenemos dos opciones.
O tenemos que utilizar o sea, con Polaris, obviamente sus aliados. Personas como Krista, que los junta toditos. Podría ser un equipo brutal, Polaris, Lars y Krista. Sería brutal. Infligirían daño en un centro y eso va a permitir que hagan muchísimo daño. En este caso, como pueden observar, tenemos a Faceless, que lo que hace es coger uno y lo va colocando como que en el centro de nuevo. Vamos a mirar. Ahí, en el centro, y ahí. El cometa generó muchísimo daño. Tenemos que la aurora boreal es un colofón a la lealtad helada de Polaris. Vamos a mirar qué es lo que hace. Al aturdir a los oponentes ya aturdidos, invocar las auroras sobre ellos. A ver. Ese es el ataque de Josh. Daño mágico reciben Polaris y sus aliados. Maravilla tanta la belleza de la reina. Ok. Miren, ahí estaba lo que les estaba diciendo con qué equipo lo podemos hacer. Añadir aturdimiento adicional o formas de agrupar a los enemigos. Es súper importante en este caso que nosotros tenemos a nuestra Polaris. Nosotros tenemos que identificar con quién la vamos a colocar. En este caso está Orión, está Josh y está lo que es Aracne, que son casi aturdidores. O sea, podemos añadir aturdimiento adicional, pero yo creo que tenemos que ser bastante estratégicos con quién vamos a utilizar a Polaris. Ok, esto, guerreros, nos da a entender de que Polaris puede funcionar muchísimo. Esto quiere decir que Polaris puede funcionar muchísimo con aturdimiento adicional. Ok, lo podemos utilizar sin ningún problema. Pero yo creo que es más importante, más que un aturdimiento, es más, podemos diseñar un equipo así como estratégico. Me imagino que podemos utilizar, de curadora, yo siento que en este caso entraría bastante lo que es un Dorian o lo que vendría siendo un Celeste. Podría funcionar bastante para mantener todo el equipo vivo, pero el ataque mágico ayudará muchísimo. Entonces podría ser una Celeste. Tenemos nuestra sanadora. Tenemos a Polaris, que va a ayudar como control, como soporte, como aturdimiento y como ataque. O sea, ella está bastante completa en este sentido. Pero si le quieres añadir un extra, podemos colocarle a Aracne. Pero en mi opinión, no le coloquemos a Aracne, sino que coloquémosle a Orión. ¿Por qué a Orión? Orión, guerreros, hace muchísimo, pero muchísimo daño. Es uno de los héroes que yo tengo muchísimas ganas de subirle. Entonces siento que Orión va a ser un complemento bastante fuerte con Polaris. Entonces vendría siendo Orión, Polaris, Celeste. No nos podemos olvidar que en este caso podemos colocar a alguien de ataque mágico o alguien que lo centre. Yo siento que en este caso podría ser tanto Krista, pero yo estoy pensando mucho más en las tortugas ninja. Recuerden que las tortugas ninjas tienen un ataque brutal y es que los va centrando y al momento de Polaris hacer su ataque, al estar reunidos va a matarlos. Entonces, sí, podría ser las tortugas ninjas, pero Krista podría ser mucho mejor. Ahora, tenemos los 4, pero no nos podemos olvidar de nuestro tanque. Teniendo nuestro tanque, miremos un tanque estratégico. Nosotros no podemos permitir que nuestra Polaris nos la vayan a matar. Entonces, podemos utilizar a Corvus, por si llegado el caso nos atacan con una Jasmine, pero también podemos utilizar a Andvari. Pero, yo siento que más que Corvus y Andvari, podemos utilizar, ¿a quién podemos utilizar? Yo siento que en este caso el tanque primordial podría ser, es que Astaroth lo utilizamos para todo literalmente, pero Astaroth no tiene tanta vida que digamos. Yo creo que en este caso sí o sí voy a utilizar voy a utilizar a Luther, guerreros, y les voy a explicar por qué. A Luther pasar de
saltar hacia el otro lado, esto nos va a permitir de que todos lo ataquen a él y los va a centrar nuevamente. Pero él se va a devolver y Celeste lo puede curar de forma rápida, porque recuerden que Celeste cura al más débil. Y esto puede ser un ciclo bastante importante, pero entonces tendríamos que probar si Luther la verdad va a ser un buen ataque si no utilizamos a nuestro Astaroth. Y así de esta forma, guerreros, podemos crear equipos. Obviamente esto es prueba y error, pero lo vamos a ir armando poco a poco. Bueno, guerreros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que, guerreros, nos vemos.